Centroamérica Diversa de la Unión Europea. Es para mí, Natasha Jiménez, quien va a hacer las veces de moderadora, darles mi más calurosa bienvenida, no solo a los panelistas, sino también a las personas que estarán en el público. Este es el segundo foro que tenemos organizado para conmemorar este mes de orgullo, cuyo nombre es Avances de las Iniciativas Legislativas de la Identidad de Género en la Región Centroamericana. Como parte de la logística que tendremos, tenemos a 4 invitados de alto renombre, de alto calibre, que daré los nombres a continuación. Cada participante tendrá un tiempo aproximado entre 8 a 10 minutos para sus participaciones. Yo haré previamente una introducción de cada uno de los participantes. Habrá un espacio para preguntas y comentarios y al final cada participante tendrá unos minutos para hacer su respectivo cierre. Estarán con nosotros en este momento y nosotras y nosotres Mónica Linares, quien es directora de la Asociación ASPID de El Salvador, Marcelo Ernesto Ferreira, quien es coordinador para América Latina y el Caribe de Sinergia Initiative for Human Rights, Sofía Carvajal Inestrosa, quien es representante de la organización CUCR de Honduras, y Marcela Romero, quien es coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, la Red LACTRANS. Procedo entonces a darle la palabra a Mónica Linares, a quien presentaré a continuación. Mónica Linares es una mujer transgénero, directora ejecutiva de ASPID, ASPID El Salvador, es referente titular de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, la Red LACTRANS, es parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador y parte de la Federación Salvadoreña LGBT. Te damos la más calurosa bienvenida, Mónica. El micrófono y la pantalla es tuya. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes, con el público. Como dijo Natasha, soy una mujer trans, 40 años de edad, Mónica Linares Hernández, representante legal y directora de ASPID Arcoíris Trans El Salvador. Y estoy dispuesta a preguntas, comentarios, lo que quieran saber y conocer de nuestras poblaciones y de nuestro trabajo. Mónica, ¿cómo han sido las iniciativas sobre identidad de género que han trabajado ahí en El Salvador? Si nos puedes hablar tal vez un poco más ampliamente, porque en tu presentación veo que sos parte precisamente de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. ¿Qué avances han tenido en El Salvador al respecto? Bueno, hablar un poco del contexto político de El Salvador es hablar de un país que siempre se mantiene en elecciones, por lo tanto no es, para ellos nunca es un momento político de hablar del tema de la Ley de Identidad de Género. De hecho, nosotras hicimos una primera presentación allá por 2010 de un anteproyecto de Ley de Identidad de Género que solamente se presentó en recepción de la Asamblea Legislativa. Fue una primera marcha toda de blanco, simbolizando la necesidad de tener una ley de identidad de género para las poblaciones trans en nuestro país. Luego de eso se quedó hasta ahí nada más y en 2018, para ser exactos, 21 de marzo de 2018, se presentó de nuevo el anteproyecto de ley, mejorado por supuesto, a la Asamblea Legislativa. Le dio entrada a una diputada de izquierda que iba de salida y bueno, hasta el día de hoy, precisamente hace unas 2 semanas, una semana, cuando mucho, se está hablando del tema de la ley de identidad dentro de la Asamblea Legislativa en El Salvador, diciendo de que es momento de llevarla al Pleno y de discutirla. Pero, bueno, es un momento político también, porque son elecciones para diputados y alcaldes
en febrero 2021, lo que significa que necesitan ganar votos y necesitan, por supuesto, levantar, digamos, polvo para poder tener como más votantes a su favor en tema de población LGBTI. Y obviamente también es como una estrategia de poder decir, vamos a hablar del tema de la ley de identidad de género, aunque no se apruebe, pero mientras está sonando el tema de la ley de identidad de género, van ganando votos de las poblaciones trans que no somos minoría en este país y que generalmente nos han visto como minoría. Entonces, ese es el contexto político que existe en este momento en El Salvador. Se está tratando de llevar el tema a la palestra. Esperemos que sea para bien. Esperemos que por un error de dedo, por lo que sea, tenga buenos resultados. Muchas gracias, Mónica. Mónica tendrá también otra oportunidad más adelante por si tienen consultas sobre el proceso en El Salvador para que le hagan sus respectivas consultas. A continuación, tengo el agrado de presentar al señor Marcelo Ernesto Ferreira, quien es arquitecto de profesión y activista feminista, defensor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde 1987. Primero integrando a la comunidad homosexual argentina y luego a Gays DC, organización con la que fue uno de los promotores de la primera marcha de orgullo en Buenos Aires y más tarde en Latinoamérica y el Caribe, siendo en este contexto miembro fundador de la coalición de organizaciones LGBTI con trabajo en la OEA. Ha colaborado en varias organizaciones internacionales como Interpride, del cual fue vicepresidente y director para el área de América Latina y el Caribe. Durante el 2006 hasta el 2012 fue el coordinador del programa para América Latina y el Caribe en la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, IGALHERT, y entre el 2010 y el 2012 fue coordinador, miembro de la coordinación colegiada de la campaña por una convención interamericana sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Actualmente es miembro de Sinergia Initiative for Human Rights. También es miembro de la colectiva asesora de Sexo y Revolución. También de programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas de CEDINC. Creo que lo pronuncié bien, si no Marcelo me corrige, y USAM, y oficia como asesor del Fondo de Mujeres Mama Cash. Me gustaría tal vez, Marcelo, si nos puedes conversar sobre la iniciativa precisamente de Sinergia, en la que presentaron un extenso informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre precisamente las iniciativas que tienen que ver con la identidad de género. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias Natalia, y muchas gracias por este espacio, por haberme invitado. Bueno, justamente ese informe tiene que ver con un trabajo que llevamos, que ha crecido desde el trabajo de la coalición, del cual todas ustedes forman parte, Natalia, Mónica, Marcela, y es el fruto de un esfuerzo colectivo, ¿no? de trabajo en la OEA, de hacer crecer el sistema interamericano. Dentro de ese contexto de nuestro trabajo en el sistema interamericano, hace ya casi 10 años habíamos identificado una iniciativa que había propuesto el Estado mexicano de garantizar una resolución que garantizaba el derecho a la identidad. No estaba pensado en ningún momento para las personas con orientación sexual o identidad de género distinta, sino para las poblaciones que vivían en lugares apartados, rurales, cerca de zonas de selva, que no tenían acceso a los registros civiles y que por lo tanto no tenían registro, documentación de registro en sus respectivos países. Ese programa estaba destinado a eso. Nosotros lo identificamos como una oportunidad
para abordar el tema del reconocimiento de la identidad de género, porque si bien la situación de origen no era la misma, el resultado era exactamente igual. Eran personas indocumentadas que no tenían ningún tipo de derechos y que estaban al margen de la población social de cada uno de los países. La oportunidad se presentó a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la opinión consultiva, OC24, que nace de, como todas ustedes saben, de una consulta iniciada por Costa Rica, y entre los puntos a los cuales consulta indica cuáles serían las obligaciones de los países que han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación al reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans. La Corte, además de emitir un fallo ejemplar en este y en muchos otros temas de suma importancia, pide al programa que había creado aquella resolución de México para monitorear los registros civiles de todos los países de la región, pide que empiece a tomar iniciativas para asesorar y acompañar a los registros civiles de todos los países de la región en el progreso hacia el reconocimiento de la identidad de género de las personas con identidad de género autopercibida, según la identidad de género autopercibida de las personas trans. En ese sentido, el programa, que se llama PUICA, genera un grupo de trabajo, en primer lugar, para hacer un monitoreo del estado de situación de cada uno de los países en función del reconocimiento de la identidad de género, y llama a Sinergia para que colabore desde el punto de la sociedad civil. Nosotros proponemos un comité asesor de la sociedad civil porque nos parecía que esta iniciativa no podía ser trabajada directamente solamente entre la OEA y los registros civiles, sino que era necesario que las organizaciones, y que es necesario porque es un trabajo que todavía no ha concluido, que las organizaciones de la sociedad civil de cada país interpelen a sus respectivos registros civiles, haciéndoles cumplir con esta obligación que depende de la opinión consultiva. La opinión consultiva básicamente lo que dice es que todo país que ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y son todos los países, y sobre todo los de Centroamérica, están obligados a reconocer la identidad de género autopercibida de las personas trans. Y que cualquier legislación, cualquier norma, cualquier prohibición en contra de este sentido debe ser sometida a un control de convencionalidad, porque no existe una norma en cada uno de nuestros países que no pueda estar de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso el programa PUICA lo que hace es asesorar a los registros civiles para que cumplan correctamente con este cometido en función de la opinión consultiva y en función de las obligaciones a las que cada país firmante de la convención se comprometió. El informe que nosotros presentamos es justamente un informe de estado de situación y un informe de asesoramiento a los registros civiles de cuáles son los compromisos y las obligaciones en este caso. El rol de la sociedad civil será el de ir reclamando a los registros civiles este derecho que ya ha sido garantizado por la Corte y que los registros civiles podrán presentar excusas, pero son solo excusas, no son normas jurídicas, y cualquier norma jurídica y cualquier excusa sería ilegal frente a un control de convencionalidad de lo que se hace. Para eso, esta es una batalla que se está implementando actualmente. Hay varios progresos, por supuesto Costa Rica, como ha sido el país que ha iniciado el proceso con la solicitud de la opinión consultiva, es quien ha más avanzado en la región, pero de a poco también, por ejemplo, en México y en otros países se va progresando en este sentido y esperamos que este avance siga adelante. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Me encantó cómo hiciste un resumen, pero muy ilustrativo sobre el trabajo que hicieron desde Sinergia
me imagino que en conjunto con otras organizaciones para esta iniciativa. Cedo ahora la palabra a Sofía Carvajal Inestrosa, quien tiene 28 años de edad, es activista transfeminista y positiva desde hace 6 años en el activismo y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ de la zona noroccidental de Honduras. En la lucha por la inclusión social de las personas vulnerabilizadas, promoviendo el diálogo entre poblaciones vulnerabilizadas y las diferentes instituciones estatales con el fin de poder lograr el reclamo y ejercicio de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Te damos la bienvenida, Sofía. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Es un gusto pues estar en este espacio y compartir con activistas de alto nivel, ¿verdad? Marcela, Marcelo, Mónica, Natasha, un gusto estar aquí. Pues bien, gracias por la presentación. Y la iniciativa de identidad de género en Honduras pues se remonta al año 2013, cuando se comienza los primeros pasos en esta incidencia política a favor de las personas trans, pues buscando el pleno reconocimiento de la identidad de género, ¿verdad? Y pues desde el año 2013, por medio de la participación de Claudia Spellman en la Red Flag Trans, pues es cuando se iban comenzando los primeros diálogos con las diferentes instancias que tendrían que ver en el proceso de un anteproyecto de ley de identidad de género. Desde el 2013 hasta la fecha, este anteproyecto ha sufrido 7 momentos en los que se han ido modificando poco a poco cada uno de sus considerandos y sus artículos, debido a que desde su inicio pues era una copia bastante similar a la Ley de Identidad de Género de Argentina. Y esta experiencia de poder generar el diálogo con diferentes instancias, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, lo que nos ha permitido pues es pues saber algunas recomendaciones que ellos mismos nos han hecho, ¿verdad? Lo que sí sabemos y reconocemos es que no hay una voluntad política para poder recibirnos este borrador de la Ley de Identidad de Género y que sea discutido en el Pleno Legislativo. En el año 2017, pues tuvimos una oportunidad en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, pues entregar un borrador a dos diputadas, una diputada por el Partido Libre y otra diputada por el Partido Libre, PINU. Y pues en este momento ellas hacen diplomáticamente un recibimiento del borrador de manos de 2 lideresas trans de Honduras, pero no ha habido un diálogo. Aquí en Honduras no se habla de ley de identidad de género en el Pleno Legislativo, ¿verdad? Pero actualmente ese borrador de ley de identidad de género se encuentra en la Comisión de Género, y pues que estamos siguiendo todavía con la socialización de ese borrador, ya con nuevas oportunidades de modificaciones que se le hicieron, debido a que ellos nos hacían algunas recomendaciones y nosotras pues hemos dado pie a esas recomendaciones y estamos a la espera de provocar un diálogo a través de la Comisión de Género, y pues que en algún futuro pues podamos comenzar a ver los avances con este borrador. Actualmente el único avance pronunciado que podemos identificar es de que muchas de las compañeras trans ya han cambiado su fotografía, ¿verdad? Aún no podemos hacer cambio registral, pero sí ya por lo menos ya no las chicas tienen la fotografía de cuando tenían 17 años, y ellas ya hoy en día con una expresión de género femenina que no corresponde con la identidad. Las mujeres trans que no han podido hacer este cambio de fotografía, lastimosamente
se han acostumbrado a mostrar su identidad de esta manera, haciendo, tapando con un dedo la fotografía y con el otro el nombre asignado, que le fue asignado al nacer. Esto debido a que la identidad no corresponde a la persona que la está portando. Y pues desde el colectivo Unidad Color Rosa, pues se abanderan estos procesos de socialización de la ley de identidad de género de este anteproyecto, y pues en el futuro esperamos comenzar a ver los avances de esta incidencia política. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Tenemos ahora, y me complace a mí presentar a la señora Marcela Romero, quien es activista transfeminista argentina y defensora de los derechos humanos para la población trans en América Latina y el Caribe. Actualmente es coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe para Personas Trans, la Red LACTRANS, desde el 2006. También fue presidenta de la Asociación Argentina de Travestis, Transexuales y Transgénero, ATA, y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT. En el 2009 fue nombrada Mujer Sobresaliente por el Congreso Argentino por su trabajo continuo de derechos humanos. En el 2012 se aprobó la Ley Argentina de Identidad de Género, de la cual ella fue promotora y autora. Actualmente, ella y Red LACTRANS están apoyando proyectos para abogar por las leyes de identidad de género en América Latina y el Caribe. Y en el 2017 fundó Casa Trans, primer espacio dirigido por personas trans en Buenos Aires, Argentina, y actualmente es directora de este espacio. Te damos una calurosa bienvenida, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, para mí también es un orgullo ahí Marcelo, Mónica, Sofía, la compañera, a ver si te acordás cuál fue nuestra primera reunión que tuvimos. Yo acá no veo muy bien la pantalla, pero cuál fue nuestra primera reunión que estuvimos Costa Rica, Argentina y Nicaragua, Natalia. Bueno, sí, hemos tenido varios espacios en los que hemos compartido. No, pero la primera vez que fuimos a la OEA fue en Panamá. Ay, eso fue, tenemos que contar eso, sí, eso es una anécdota. Voy a robarte un segundito de tu tiempo. Hay una anécdota, por eso te quería hacer acordar, porque esa foto siempre sale que estamos las tres ahí sentadas, después contamos esa anécdota. Exactamente. Bueno, si querés, te cedo la palabra y ahorita contamos esa anécdota que es histórica, eso tenemos que compartir. Histórica, sí. Bueno, no, lo que estamos trabajando a nivel regional es principalmente articular con la coalición de organizaciones LGBT, donde está Estefano y está Marcelo, un equipo en la cual la Red LACTRANS recibió primero la formación para poder ocupar espacios dentro del sistema interamericano y donde empezar a saber cómo se maneja el sistema. Nosotras veníamos de trabajar a nivel nacional, todas de formarnos políticamente, de incidir en los gobiernos, pero nos faltaba la parte regional, cómo llegábamos a la parte regional. Y ahí, bueno, ahí la red ingresa a la coalición, en donde empezamos a tener talleres, empezamos a tener información de cómo había que trabajar para pedir las audiencias temáticas, cuál era el reclamo, cómo eran los discursos. Me acuerdo siempre del tema de los discursos de las compañeras, cómo visibilizarnos dentro del sistema interamericano. Muchas de nosotras no conocíamos a nuestros cancilleres, no teníamos un acercamiento a los cancilleres. Imagínense en que éramos en ese tiempo, creo que éramos 12, 13 mujeres trans de Latinoamérica dentro del
de la asamblea de la OEA, en donde yo siempre me acuerdo que hay gente que me veía y me decía, ¿y qué haces vos acá? Y yo decía, ¿cómo que hago? Este es nuestro espacio, somos sociedad civil, es un lugar que tenemos que ocupar y es un lugar que tenemos que incidir para poder tener una ley de identidad de género. Siempre la estrategia de la red latinoamericana fue y es la ley de identidad de género. El proceso para lograr el debate en el Parlamento. Nosotras decimos que la ley de identidad de género se tiene que debatir en el Parlamento. Es necesario debatirlo para tener una aprobación democrática dentro de esos espacios. Sabemos que la opinión consultiva también que se hizo en Costa Rica fue parte de la estrategia que tuvimos las organizaciones en Costa Rica. Nosotras como personas trans exigimos y reclamamos realmente una democracia igualitaria y real, que podamos disfrutarla como ciudadanas con derechos. La verdad que hemos vivido unos años en Latinoamérica en la cual en algunos lugares hubo retrocesos, en algunos lugares no podemos avanzar y en otros avanzamos con la ley de identidad de género. Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia. Creo que el COVID-19, yo voy a hablar del COVID-19, desnudó a Latinoamérica en el tema de la pobreza y de la exclusión social. Creo que se recrudeció la violencia institucional hacia nuestra comunidad. Los crímenes de odio no tuvieron cuarentena. Yo siempre digo que la población trans vive en cuarentena y que el COVID-19 es otra de las pandemias que vivimos. Una de las pandemias es la pobreza y la exclusión que vivimos las personas trans. A nosotras como REP, el tema de formarnos y capacitarnos fue una etapa, fue y es una etapa que todos los días aprendemos. Hay un equipo de la coalición, un equipo de sinergia, ahí bueno, está Marcelo, Estefano, su equipo. Hay equipos en la cual planificamos qué queremos hacer en la región y cómo podemos incidir en la región. Yo creo que el PUICA es un ejemplo para lo que estamos haciendo en la región. El poder incidir, el poder hacer un diagnóstico de la situación, porque creo que si hacemos un diagnóstico muy rápido, nos olvidamos de las compañeras y compañeros trans que nunca se hicieron un documento, que viven en la selva peruana, en la frontera de la selva de Brasil, en lugares donde esas compañeras no tienen una documentación, donde no están registradas, donde no hay un Estado presente. Y creo hay ejemplos. Mi compañera de Perú ha hecho y está haciendo un trabajo en el tema de documentación para saber la situación de las personas trans, no solamente en las ciudades, sino también en las fronteras, cómo vive nuestra comunidad y qué documentos tienen. Y esto es una realidad, no es solamente que hay personas que están sin documento o nunca accedió a un documento y donde es violada sus derechos continuamente. Yo creo que el 2021 vamos a dar otro paso en el tema de la documentación, en el tema de poder dar otro paso. Creo que dimos un paso que fue, yo me acuerdo que en algunos países las compañeras tenían que sacarse las fotos muy masculinas, o en el caso de los hombres trans también, muy masculinas, donde su documento era muy violento mostrar los documentos. Dimos un paso que es poder
cambiar la foto, poder más o menos tener una identidad, y creo que el próximo paso es lograr la ley de identidad de género. El Salvador, Guatemala, Honduras, que están cerca de Costa Rica, yo creo que es necesario que se cumplan los convenios que tienen, todo lo que se firma en Centroamérica, que se pueda cumplir para que la población trans de Centroamérica acceda a los derechos y que realmente se pueda debatir en el Parlamento y que la democracia sea una democracia inclusiva. Y hace un rato yo venía de otra reunión y hablábamos de los travesticidios sociales, y creo que hay que hablar de los travesticidios sociales en donde todos los días muere una compañera trans bajo la línea de la pobreza, exclusión, en donde no accedemos a ningún beneficio, simplemente, para mí, simplemente ni nada por construir una identidad fuera de ese patriarcado y machismo que tenemos en nuestra región. Yo creo que hay que romper esas barreras, hay que fortalecernos, hay que hablar de todos los derechos, hay que hablar del feminismo trans, hay que hablar de salud sexual y reproductiva, porque nos niegan, en el caso de las mujeres trans, nos niegan poder formar nuestra familia, poder ser madre, tía, abuela, sobrina, y creo que una tiene derecho a formar su familia y a ser madre. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí, Marcelo, siempre que lo escucho, el tema de salud sexual y reproductiva, uno aprende cómo tiene que reclamar y cómo uno tiene que exigir el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas trans. Agradezco enormemente tus palabras y tu participación, Marcela, de las cuales rescato muchos de los puntos de los que hablaste, de cómo rescatar precisamente esto del feminismo trans, porque vos y yo, que hemos estado en muchos espacios, nos hemos dado cuenta, bueno, desde hace mucho tiempo, que en muchos espacios de sectores, bueno, podemos hablar de todo el feminismo, de algunos sectores feministas donde incluso nos negaban la entrada en muchos espacios feministas, o cómo ha sido un mito el tema de la maternidad trans en muchos sectores. Entonces, agradezco mucho que hayas puesto eso sobre la mesa, así como muchas de las expresiones que hiciste, que las tengo grabadas prácticamente, anoté algunas, pero antes de hablar de esto, que me va a dar pie para otro segmento de este foro, quisiera compartir la anécdota de la que hablaste. Sí, gran parte de todos los procesos que hemos tenido para el respeto de nuestra identidad y expresión de género han empezado por pequeños, grandes pasos. Y uno de esos fue cuando tanto Marcela como yo estuvimos en el primer espacio que estuvimos de una asamblea general de la OEA en Panamá. Y antes de que estuviéramos Marcela, yo y otras compañeras y compañeros trans, la OEA no tenía estipulado políticas de respeto o inclusión a las personas trans, ni siquiera en los carnet de entrada a los espacios de la Asamblea General. Y gracias a la primera incidencia que hicimos en nuestra primera participación en una Asamblea General, es que logramos de que la OEA empezara a emitir carnet con el nombre elegido y con una foto que reflejara nuestra expresión de género en esos carnet. Eso fue un paso maravilloso, y por eso Marcela hablaba de una foto famosa que yo creo que las dos la compartimos en todos los foros, donde estamos Marcela, una compañera de Nicaragua, Silvia Martínez y yo, Belisa Andía de Perú también estaba en esa foto, donde mostramos ese carnet que avalaba que nosotras como mujeres trans podíamos participar en la OEA con el nombre elegido y con
una imagen que reflejara nuestra expresión de género. Nuestro primer gran logro. Exactamente. Siempre me acuerdo, sí. Yo siempre me acuerdo. Sí, es así como también quería compartir una anécdota de Costa Rica, donde esos primeros grandes logros, que es muy similar a esta de la OEA, dan esos primeros pasos. Y fue como hace 10 años, en el 2010, una compañera, Natalia Porras, logra que se cambie el reglamento de fotografía en el Registro Civil de Costa Rica, y que las personas trans pudiéramos acceder a un documento de identidad con una fotografía con nuestra expresión de género. Antes de eso, las personas trans no podíamos, ni hombres ni mujeres trans, podíamos acceder a una fotografía, digamos, a un documento de identidad con una fotografía que reflejara nuestra identidad de género, y de hecho habían registradores que nos decían que parecíamos payasos, sobre todo las mujeres trans, y que teníamos que quitarnos el maquillaje, si teníamos el pelo largo, amarrarnos el pelo para poder tomarnos la fotografía. Y ese fue otro gran paso que dimos. En ese momento ni siquiera pensábamos en la identidad, en una ley de identidad o en la opinión consultiva, en nada de eso, pero ese fue uno de los primeros grandes pasos. Y retomando también otra de las cosas de las que habló Marcela y que me marcó mucho y que quiero que sirva para dar pie para otra ronda de participaciones, es que Marcela hablaba de que la población trans vive permanentemente en cuarentena. Eso es una frase fuerte pero realista. Eso es lo que vivimos las personas trans en todos los países de la región latinoamericana. Tengamos o no tengamos ley de identidad, porque todavía se siguen ejerciendo muchas violencias. Es así que a partir de esta frase emitida por Marcela, me gustaría que en el mismo orden de participación, empezando por Mónica, nos hablaran, sobre todo para la audiencia que está en este momento viendo y escuchando este foro, cuáles han sido las repercusiones para la población trans de no contar, por eso la importancia de no contar con legislación específica sobre identidad de género en nuestros países centroamericanos y de Latinoamérica y el Caribe en general. Entonces me gustaría empezar tal vez con Mónica para que nos hable cómo ha repercutido el carecer de legislación, de normativa específica en El Salvador sobre la identidad de género. Mónica, te cedemos la palabra. Hola, gracias. Sí, perdón, lo que pasa porque yo escucho todo nuestro chat súper cortado. Pero bueno, según lo que entiendo, creo que el no contar con una ley de identidad o legislaciones a favor de las poblaciones trans en específico o legislaciones a favor de las poblaciones en general. Creo que es el no contar con una salud integral. Lamentablemente en nuestro país no se le puede llamar salud integral a los servicios para poblaciones trans específicamente, porque todos los servicios van enfocados a VIH, pruebas de VIH, condones, lubricantes y hasta ahí. Es decir, nosotras no nos podemos enfermar de otra cosa porque no vamos a encontrar salud en nuestros centros de salud. Por ejemplo, la pandemia del COVID nos vino a encontrar con un servicio de salud deficiente, muy deficiente, tanto así que los centros de salud ahora son centros de atención a COVID, nada más. Por eso fue que durante la pandemia tuvimos decesos de compañeras trans a las que nos costó el poder siquiera darles una sepultura digna. Primero porque no había ningún centro de salud que morían por la falta de acceso a cualquier otro tipo de servicio de salud. O sea, he llegado al grado de que nosotras como organizaciones
estado yendo por el medicamento de las compañeras usuarias o compañeros LGBTI a los centros de salud por los tratamientos TAR para nosotras hacer la entrega en sus casas, porque el servicio de salud está colapsado, porque no hay consultas médicas, no hay citas de las que ya tenían, el medicamento se entrega una vez al mes y nosotras tenemos que ir a retirarlo para poder entregarle a las poblaciones en sus casas. Quizás antes, digamos hasta el 2018, contábamos con una política de atención a las poblaciones LGBTI dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que eso abarca todo el sistema de seguridad pública, desde la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Policía Nacional y otras entidades que son parte del Ministerio de Justicia. Contábamos con un decreto ejecutivo número 56 que hablaba sobre la no discriminación, rediscriminación de las poblaciones LGBTI por parte del Ejecutivo. Eso ya no tiene funcionamiento porque ya no existe la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, que ahora solamente se llama Secretaría de Inclusión y Diversidad. Nada más. Bueno, Secretaría de la Cultura y Diversidad, pero hasta ahí. Y no contamos con herramientas legales que puedan servirnos para poder legislar a favor de las poblaciones y menos aún de las poblaciones trans. Hablo específicamente de hombres y mujeres trans. No existe, por no existir una ley de identidad de género, no contamos con, por ejemplo, por el acceso, por ejemplo, a un crédito. Por ejemplo, las agencias bancarias no nos permite, porque no somos personas solventes económicamente, es decir, no contamos con un empleo digno donde podamos garantizar las prestaciones de ley de las personas trans principalmente, y eso nos lleva a ser personas no elegibles para acceder a créditos y poder siquiera con eso tener un autoemprendimiento, que es lo que generalmente vamos a hacer a veces las poblaciones trans. Entonces, si eso no existe, no tenemos crecimiento económico de las poblaciones. Independientemente si el país crece económicamente o no, las poblaciones trans principalmente nos quedamos al mismo nivel. Y la pandemia o la pospandemia nos va a dejar aún más en crisis económica, porque durante todo este tiempo que no hemos tenido acceso a un empleo digno, ni siquiera al trabajo sexual, por ejemplo, que la mayoría de las casas hacen trabajo sexual, no han tenido una entrada económica. Esto nos va a dejar en un desfase económico al cual no vamos a poder acceder a ningún tipo de beneficios, ni siquiera a través del gobierno. Es decir, que el Estado salvadoreño nos está dejando sin garantías de derechos y sin posibilidades de acceder a mejorar económicamente. Muchas gracias, Mónica, por este panorama que nos presentas de la situación de las personas trans en El Salvador. Siguiendo el mismo orden de la palabra, me gustaría que tal vez Marcelo, como miembro de la coordinación colegiada de la campaña por la Convención Interamericana sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, y una persona que ha trabajado el tema de los derechos sexuales y reproductivos por muchos años, tal vez nos puedes mencionar brevemente, a partir de este comentario que hace Marcela sobre la maternidad trans, como uno de los tantos puntos en los que tal vez se han visto afectados los derechos sexuales y reproductivos de la población trans, también partiendo de esta carencia de normativas y legislaciones en la región, sobre todo latinoamericana y del Caribe. Muchas gracias, Natalia. Primero me voy a tomar la libertad, a ver si lo puedo hacer, de compartir. No, bueno, quería compartir la famosa fotografía a la que hacía referencia Marcela, pero no he podido hacerlo.
Lo que sí me gustaría destacar con respecto a esa fotografía es que la OEA reconoció la identidad autopercibida de las personas trans mucho antes de que existiera en la región una ley de identidad de género. O sea que es una muestra de cuando hay voluntad política las cosas se logran. En relación a los temas de derechos sexuales y reproductivos, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el reconocimiento. Primero, los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans son uno de los tantos derechos cercenados por la falta de reconocimiento de la identidad, ¿no? El que las personas trans no tengan un reconocimiento jurídico adecuado las excluye del marco social y las limita de un sinnúmero de derechos, de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, y los derechos sexuales y reproductivos, aunque no tienen el mismo rango de reconocimiento en los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, tampoco pueden ejercerlos. Con agravantes aún mayores, porque ya no involucraría a las personas trans, sino en el caso de tener hijos al vínculo filiatorio. Entonces, no perjudicaría solo a las personas trans, sino a los derechos de sus hijos o hijas, que no tendrían un vínculo filiatorio con las personas trans y que además no tendrían una relación identitaria con sus madres o padres trans. Esto genera un problema en cadena de violación de derechos y de no reconocimiento de derechos. Es un problema que hay que tenerlo en cuenta porque además de violar, como en este caso que hablábamos de la opinión consultiva, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se violan los derechos del niño y de la niña. Así que bueno, yo creo que acá hay mucho para reconocer. El tema es que se piensa erróneamente que vedando la posibilidad o cercenando los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans, se veda la posibilidad de ejercicio, pero de hecho las personas trans han tenido y tienen vínculos filiatorios a lo largo de la historia de alguna u de otra manera. Y ahora que las tecnologías reproductivas son mucho más avanzadas, esto todavía se ve aún más. Creo que con esto estamos bastante sobre el tema. Muchísimas gracias, Marcelo. Tal vez si pasamos con Sofía, y Sofía nos puede hacer un resumen de cómo ha afectado la carencia de una ley de identidad de género en Honduras a la población trans. Hola, sí, la falta de ley de identidad de género en Honduras pues ha empujado a las personas trans a enfrentarse a un contexto bastante violento para su integridad física, moral, ¿verdad? Enfrentándose a situaciones de primera mano, el no reconocimiento legal de su identidad, ¿verdad? Y esto nos lleva pues a escenarios en los que como mi expresión de género no va acorde a la imagen que presento en la cédula de identidad, es negado pues la oportunidad de tener un trabajo digno, en muchos casos negación de atención en los establecimientos de salud, tenemos poco acceso a los procesos de justicia. Esto nos lleva a un contexto en el que las chicas trans quedan asoladas en medio de tanta violencia, y si a esto le sumamos este contexto del COVID-19, yo tomo esa frase que dijo Marcela, que el COVID-19 nos ha desnudado, ha evidenciado pues toda la debilidad que tienen las personas trans ante un contexto político que va en contra de la realidad de una persona trans.
es necesario de que el Estado de Honduras reconozca la identidad de género para de alguna manera ir disminuyendo los altos índices de violencia y discriminación que hay en contra de las personas trans, y creemos de que el reconocimiento de la identidad de género representa por lo menos el 30% de ese beneficio que necesitamos como personas trans. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Cedo la palabra a Marcela para que nos haga un recorrido breve de cómo ha afectado el no tener una ley de identidad de género en los países latinoamericanos y del Caribe, sobre todo en su vivir diario, en su vivir cotidiano, en cómo se les ha negado derechos a la población trans, y uno de los principales derechos es el derecho a la identidad, y del cual se derivan muchos otros derechos. Sí, el tema de la violación de los derechos, en muchos países se habla del pico y género. Creo que lo vimos bien claro el tema de Perú, Colombia, Argentina, creo que Guatemala, también tengo información, países donde se violó totalmente, Perú, donde se violó totalmente los derechos frente al COVID-19, donde encontramos un presidente como el de Perú diciendo que lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábado salen las mujeres, y esas otras personas, y no podía decir la diversidad, no podía decir, no tenía palabra porque no tenía información, o alguien le vaya informado a un presidente que respete a todos los ciudadanos y ciudadanas de su país. No somos diferentes, somos como cualquier otra persona. Y el COVID, en el tema de las denuncias que recibimos, compañeras que han ido a comprar a los supermercados y no las han dejado entrar, la policía en algunos países se recrudeció la violencia, salían como cazadores para agarrar a una persona trans y violentarla. Se vieron los videos en toda Latinoamérica, cómo la policía sometía, el ejército y la policía sometía a las mujeres trans en la detención, y creo que eso se recrudeció con el COVID, porque creo que fue una forma de darles herramienta a la policía para que nos violente nuestros derechos. Nosotros lo que vemos en la región es que es necesario tener una agenda más inclusiva, o cambiar nuestra agenda que tenemos en la región y realmente reforzar el tema de la ley de identidad de género. Si hubiésemos tenido una ley de identidad de género en Perú, en Colombia y en otros países, a lo mejor se hubiese disminuido la violencia hacia las personas trans. Las personas trans hubiesen podido ir al supermercado o manejarse libremente con su documentación. Al no tener documentación, una persona que no tiene documentación es violentada totalmente por el Estado. Y creo que se demostró, esto es un argumento, yo le digo a mis compañeras, hay que documentar todo esto porque este es el argumento que vamos a tener para reclamar a los estados la ley de identidad de género. Todas las violaciones que se hicieron en sus países, y si hubiésemos tenido una ley de identidad de género, se hubiese disminuido esas violaciones que se hizo. Yo creo que hay que reforzar la agenda en la región, hay que reforzarla, hay que hablar de pobreza. La población trans en Latinoamérica, en 15 días su estado financiero era cero. Las personas trans estábamos reclamando alimentación, y creo que se demostró que los estados no hubo un programa de alimentación para personas trans, no estuvimos dentro de los comités
En ningún comité en Latinoamérica están las personas trans para poder armar un plan de alimentación para la comunidad trans. No fuimos convocadas. Yo voy a volver a decir que muchas de nosotras pasamos horas y horas en reuniones de agencias internacionales, armando informes, armando planes de trabajo. Somos población vulnerable, en riesgo, vulnerabilizada, toda la vulnerabilidad, y la verdad que los recursos para la población no han llegado a ningún país. No hemos tenido convocatoria las organizaciones para poder trabajar con el Estado y con las agencias para que llegue la alimentación a las compañeras. La discriminación, la discriminación que reciben las compañeras, yo recibía información de que compañeras que se acercaban a pedir un plato de comida en un comedor donde daban alimentos, cuando llegaba le decían que no había más comida. La discriminación sigue estando. Compañeras que me decían, voy a pedir un plato de comida y no me lo dan, no me lo dan. Y ese ejemplo es Buenos Aires, es la capital de la Argentina, un país en donde tenemos ley de matrimonio, tenemos ley de identidad de género. Bueno, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se negó alimentación para las personas trans. Entonces, todo lo que se hizo para sostener, fuimos las organizaciones trans que recibimos donaciones, que exigimos a espacios políticos para que puedan darnos la mercadería o los alimentos, y pudimos acercar algo a nuestras compañeras. Yo creo que es necesario tener una agenda de sostenibilidad, sustentabilidad para las compañeras, porque muchas de las compañeras en las ciudades grandes, que han venido las compañeras a las ciudades grandes, me acuerdo que al mes pedían por favor si podían volver a sus ciudades de donde venían, porque no tenían para pagar el alquiler, no tenían alimentación. Los dueños de los hoteles, los dueños de los alquileres le decían, las echaban a las compañeras trans de los hoteles, le cortaban la luz, el agua, y las compañeras pedían por favor para volver a su ciudad, porque sabían que ahí iban a tener para poder comer. Esa migración interna forzada que tenemos en todos nuestros países y que no hablamos. Y creo que el COVID nos demostró el tema de la migración forzada interna que tenemos, no la que se va del país, la interna que tenemos. Todas las mujeres, la mayoría de las mujeres trans salimos de nuestra ciudad por la violencia que recibimos y vamos a una ciudad grande pensando que vamos a estar mejor. Y el COVID demostró que no. Cuando los estados pedían quédate en tu casa, los hoteles estallaban porque eran habitaciones de 4x4 y con 6, 7 mujeres trans durmiendo, en donde había que estar aislada, en donde no se podía estar aislada porque la pobreza te lleva a no poder vivir en tu comunidad, en tu comodidad como una ciudadana, vivís en un hotel. Entonces, creo que hay que decir a los estados que dejen de construir pobreza arriba de la misma pobreza. Es necesario salir de esa pobreza, porque lo que se construye arriba de la pobreza dura 4 años y hay que votar de vuelta y siguen construyendo arriba de la misma pobreza. Hay que construir más igualdad, hay que construir más acceso a los beneficios que tenemos que tener las mujeres trans. Yo escuchaba a Mónica el tema de que no podemos ir a sacar un crédito. Los gobiernos hablan de que hay créditos, no accedemos a los créditos, no accedemos a los bonos, no accedemos a beneficios. Y voy a hablar de Argentina. En Argentina hay más o menos 15.000 personas trans. Ahora, ¿cómo puede ser que un Estado no tenga un plan de trabajo, un presupuesto para 15.000 o 10.000 personas trans en el país? Algo falla, porque tiene que haber un plan para una minoría de 15.000 personas trans y distribuida en 24 provincias,
¿cómo puede ser que no tenga un plan de inclusión para 15.000 personas? Yo creo que esto mismo sucede en todos los países. En algunos países son menos compañeras y todavía los estados no pueden solucionar la inclusión de las personas trans dentro del circuito laboral, vivienda. Yo creo que no hay voluntad política, no la hay, no hay voluntad política. Yo creo que nos siguen excluyendo, nos siguen sometiendo, nos siguen marginando, nos siguen sometiendo a ese machismo, patriarcado, esclavitud, todo lo que sabemos. Yo escucho mucho que la gente dice la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años. No. Hay compañeras de 20 años que se están muriendo en un estado de pobreza absoluta en Latinoamérica. Compañeras que se están muriendo cruzando una frontera, queriendo salir de su país y queriendo lograr un poco más de libertad. Entonces, tenemos que cambiar nuestra agenda porque vemos que las compañeras se mueren cada vez más joven por falta de políticas públicas, por, como dije al principio, el travesticidio social. Si hablamos siempre de crímenes de odio, ¿no? Y está el otro crimen, el crimen social, que desde que nacemos recibimos de parte del Estado, de la familia y la exclusión social. Hay que hacerles cargo a los gobiernos del travesticidio social que recibimos las personas trans simplemente por querer vivir en libertad y elegir cómo queremos vivir. Muchísimas gracias, Marcela, porque tus palabras son súper ilustradoras para no solo para la audiencia, para todos los foros en donde estás, de cómo es la realidad de las personas trans en América Latina y el Caribe y el resto del mundo. Y quería ver si podía compartir si podía compartir la foto de la que hemos estado hablando. Vamos a ver. ¿La ven ustedes? Ahora, ahí estamos. Esa es la famosa foto. La famosa foto de la que hemos estado hablando, donde Marcelo también hablaba de que la OEA básicamente fue pionera en este sentido, algo que todavía no pasa en las Naciones Unidas, aunque ustedes no lo crean. Claro. Todavía en las Naciones Unidas tenemos que ingresar con un carnet de ingreso con el nombre que está en el documento de identidad y no con el nombre elegido. Entonces, para que vean cómo este gran paso nos ayudó en todo nuestro vivir de los derechos humanos. Me gustaría que cada participante, por favor, haga unas palabras de cierre, pero sobre todo entonándolas en la importancia de generar iniciativas, leyes, reglamentaciones que vayan en torno a garantizar los derechos integrales de las personas trans en la región. En el mismo orden de la palabra, empezaría Mónica con tus palabras de cierre de aproximadamente 1 minuto, si fuera posible. Chichi bombón, vamos. Sí, Mónica. Hola, bueno, lo que hemos todas es como la realidad. Quizás no es la realidad cruda, porque en realidad pasan cosas peores de acuerdo al contexto de los países. En materia de derechos humanos, en materia de legislación, en materia de acceso a la inclusión por parte de los estados. Como dice Marcela, creo que es una de las palabras que vemos. El Estado, por ejemplo, el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica
con las poblaciones trans, con el tema de la ley de identidad. Eso no nos permite como país crecer como poblaciones. El Salvador desde 2007 fue la última vez que tuvo un censo nacional. Entonces, ahora no tenemos un censo y muchísimo menos un censo donde seamos contabilizadas las personas LGBTI, mucho menos las poblaciones trans. Entonces, creo que, para ir cerrando, creo que hablando de nuestro país, el Estado salvadoreño debe de poner en práctica las ratificaciones y cada vez de las que ha firmado ante los organismos internacionales. Esas ratificaciones que ha hecho y no está cumpliendo. No cumple ni siquiera con las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que incluso hemos tenido la visita en diciembre de 2019, creo que fue justo antes del COVID, del inicio del COVID. No se hizo recomendación, no hizo caso de las recomendaciones preliminares, y estábamos hablando de crímenes de odio, falta del tema de una ley de identidad y de otros temas de interés también para nuestras poblaciones LGBTI. Creo que nosotras como organizaciones de la sociedad civil hacemos nuestra parte, estamos creando alianzas con quien sea para poder garantizar un poco de los derechos humanos que por tiempos han sido negados a nuestras poblaciones. Hemos hecho alianzas con organizaciones feministas, las cuales tenemos muy buenas alianzas con las organizaciones feministas. Tenemos una mesa de trabajo permanente por una ley de identidad de género. Tenemos la Federación Salvadoreña LGBTI, donde aunque sea empujones, vamos trabajando los temas de interés para nuestras poblaciones, y que el Estado salvadoreño debería de poner de su parte para poder garantizar los derechos de todas y todos por igual. De verdad que ha sido un gusto poder compartir con todas y todos. Creo que este tipo de webinars se hacen cortos cuando empezamos a hablar de todas las necesidades que tenemos como poblaciones y del trabajo que estamos tratando de realizar en garantía de los derechos humanos de nuestras poblaciones. Pero bueno, tendremos otras ocasiones, otras oportunidades de poder seguir tratando estos temas y poder, por supuesto, revelar la realidad del contexto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y de las poblaciones trans en específico de cada uno de los países de toda Latinoamérica. Un beso a todas y todos y todes. Gusto compartir, Marcela, compañera de Honduras, Marcelo Ferreira, Natacha. Un gusto compartir con todos y todas. Para mí también fue un placer compartir con vos, Mónica. Marcelo, si nos puedes dar unas palabras de cierre en aproximadamente 1 minuto, si fuera posible. Muchas gracias, Natalia. Bueno, básicamente, para cerrar, yo haría una invitación a que nos acompañen con este proceso, con los registros civiles. O sea, yo sé muy bien que una ley de identidad de género es un proyecto muy amplio y que abarca muchos temas que exceden el simple reconocimiento, la simple documentación, ¿no? Una ley como las hay en varios países y entre ellos Argentina, abarca muchos temas. Pero una buena puerta es el cambio de documento en forma adecuada, que reconozca no solo la imagen, el nombre, sino también el género de las personas que lo portan. Y yo creo que también es una puerta para lograr más adelante una ley de identidad de género, si eso es un proceso que se muestra en nuestros países muy complicado. Para eso es importante poder, o sea, la estrategia es distinta, no es una estrategia de lobby parlamentario como se hace para una ley de identidad de género, sino que sería una estrategia que tiene que ver con el poder acercarse a los registros civiles y establecer una estrategia judicial, que por ahí tiene más probabilidades de avanzar, y si no avanza, puede avanzar. O sea, el siguiente paso es la OEA, y ahí tenemos el triunfo garantizado.
Muchísimas gracias, Marcelo. Sofía, si nos puedes dar unas palabras de cierre, por favor. Hola. Bueno, a mí me gustaría partir de la premisa de que el Estado hondureño tiene que reconocer los derechos de las personas trans mediante la ley de identidad de género. Reconocemos en esa ley, pues, que ese es el punto de partida para una mejor estabilidad económica, social y política de las personas. Es labor de las organizaciones de sociedad civil, pues, seguir interpelando al Estado, sentar el precedente de la necesidad urgente, expedita que tenemos de la aprobación de la ley de identidad de género. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues seguir haciendo trabajo conjunto, pues seguir estableciendo acercamientos estratégicos con las entidades que correspondan para lograr esta aprobación de la ley de identidad de género. Y pues para mí ha sido un enorme placer, pues, formar parte de este espacio en el que hemos generado diálogo. Gracias por la oportunidad y esperamos seguir aprendiendo más y más y más. Y saludes a todos y a todas y a todos. Muchas gracias, Sofía. Tal vez, Marcela, si nos haces unas palabras de cierre. Ahí voy. Sí, yo principalmente decir que hay que entender, los gobiernos, los partidos políticos tienen que entender que la democracia es algo construido desde la sociedad civil, en donde con la democracia podemos acceder a muchos derechos, podemos acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, que la democracia no es la esclavitud, la democracia no es el sometimiento. No queremos vivir en una democracia en donde nos somete, en donde nos esclaviza, en donde nos exige hacer lo que el gobernante no quiere darnos, que es libertad y derecho. Yo siempre le digo a todos los gobiernos y partidos políticos: gobiernen con la Constitución Nacional, no con una Biblia o una religión en la otra mano. Es necesario que accedamos a los derechos democráticos. Si un país es democrático, todas las personas tenemos que tener derechos. Si no, no es un país igualitario ni un país con una democracia real. Es un país en donde todavía se vive en la esclavitud, en el sometimiento, en todo lo que sabemos que la población trans y casi siempre las personas que vivimos bajo la línea de la pobreza, vivimos en países o hay una democracia que no es real, porque la verdad no podemos acceder a los beneficios que acceden todos, y es necesario acceder a esos beneficios. Si vivimos en un país democrático, necesitamos vivir con derechos, no vivir en un país de esclavitud y de sometimiento. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Agradezco enormemente la participación de todos los panelistas, tanto de Mónica, de Marcelo Ferreira, de Sofía, de Marcela Romero, porque enriquecieron mucho este espacio con sus palabras, con sus participaciones. Les esperamos en próximos foros, en próximas entregas de espacios como este que estaremos anunciando como parte del proyecto Centroamérica Diversa, que es auspiciado por la Unión Europea. Es para mí un honor, para Natasha Jiménez, el haber sido moderadora de este espacio, y les esperamos en próximas actividades. Muy buenas tardes. Buenas. Chao.